con lo que es la clausura en provincia y en nación. Ya vimos que el gasto en la provincia se lo toma en el momento del comprometido y en nación en el momento del devengado. Por eso es lo que hay una diferencia. Después vamos a ver lo que es el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, los aspectos básicos, conceptos, características y estructura, y los componentes y significado del esquema de ahorro, inversión, financiamiento y cuáles son los diferentes resultados que arroja. Y luego vamos a ver cuál es la relación que hay entre el esquema de inversión y financiamiento y la contabilidad gubernamental. Cierre del ejercicio. Primero veamos lo que es cuando cierra el ejercicio en nación. El ejercicio presupuestario, conforme lo establece el artículo 41 de la Ley de Administración Financiera en su decreto reglamentario, nos dice que el ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y ¿cuál es el objetivo del cierre de ejercicio? Bueno, son varios los objetivos, pero principalmente es determinar cuál es el resultado presupuestario. ¿Y cómo va a ser? El resultado presupuestario va a ser la resultante de la resta entre los recursos efectivamente recaudados, que son efectivamente recaudados, son los que ingresaron durante el ejercicio, menos los gastos de vengado. ¿Por qué? Porque el gasto en mención se lo toma a partir del momento de vengado, exactamente lo que nosotros estamos haciendo en la contabilidad común, que tomamos por el momento del devengo. Pero en la contabilidad comercial también vamos a tomar los recursos o los ingresos devengados. Acá no, acá con un criterio de prudencia siempre en la nación como en la provincia se toman los recursos en el momento del recaudado, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a dar igual? ¿A un déficit o a un superávit? Superávit, bueno, en el caso que los recursos sean mayores que los gastos, vamos a tener un superávit, y en el caso que sea a la inversa, los gastos son superiores a los recursos, estamos hablando de recursos devengados. Ustedes me van a decir cómo es que va a haber más gastos que recursos. Y sí, puede ser que haya más gastos porque los gastos son por el momento del devengado, no del pagado. No se puede pagar si no hay fondos, ¿sí? Entonces vamos a estar ante un déficit o superávit presupuestario, ¿sí? Hagamos bien la distinción entre lo que es presupuestario y lo que es el resultado del ejercicio, que ya lo vamos a ver sobre todo cuando veamos lo que es la contabilidad, ¿sí? Su relación con la contabilidad. Bueno, llega el 31 del 12, cumplida la vigencia de la ley de presupuesto, para el cierre de las cuentas. Un periodo complementario, pero siempre va a haber un periodo complementario que es el de los registros contables. El 31 del 12 no necesariamente lo que sucede es que así, muchas veces llegamos hasta los primeros días de enero, del 15, 20 de enero, donde hay registros complementarios de operaciones que se vienen terminando de suceder y que son imputables a este ejercicio. Bueno, los créditos presupuestarios no utilizados caducan. Los créditos que nos dieron, por ejemplo, al inicio del ejercicio nos dieron 100 pesos para que se gaste en bienes de consumo. Esos 100 pesos no se ejecutaron, no se gastaron, no se devengaron, caducan y pasan las operaciones para el ejercicio siguiente. ¿Qué es lo que nos interesa? Es precisar el monto del gasto en dicho periodo, cuál es el gasto devengado y el de los recursos con que ellos mismos fueron atendidos. Y así vamos a determinar el resultado presupuestario, que es el que estaba comentando recién. Con posterioridad al 31 del 12, no se pueden comprometer ni devengarse gastos imputables a este ejercicio, con cargo a este ejercicio. Sí, con cargo al ejercicio siguiente, porque por supuesto la hacienda pública es dinámica, no podemos parar de efectuarlo, no podemos parar de recaudar los recursos y tampoco de prestar los servicios, y para ello se necesitan efectuar este gasto, pero ya no se van a imputar a este gasto. Los gastos que fueron devengados y no pagados cancelan al año siguiente. Se van a cancelar al año siguiente, pero esto es lo que vamos a llamar deuda exigible. Deuda exigible, y es con cargo al ejercicio en el que fueron los mismos gastos devengados. Los gastos comprometidos que se comprometieron y no se devengaron en nación al 31 del 12
se afectarán al ejercicio siguiente, imputándose a sus créditos disponibles. ¿Por qué? Porque el compromiso en Nación corre la suerte de una afectación preventiva, es como si fuera una afectación preventiva, ¿sí? No va a ser, no es el gasto ejecutado. La deuda exigible va a ser los gastos devengados menos los gastos pagados. Esto va a ser deuda exigible en el ejercicio siguiente. Al 31 del 12, entonces, vamos a determinar cuál es la deuda, ¿sí? Nos va a servir también el cierre para determinar cuál es la deuda. Ahora veamos en la provincia, qué es lo que sucede en la provincia. Al exactamente igual que en Nación, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Contabilidad. Inciso 5, lo que nos interesa es obtener los resultados presupuestarios. ¿Y cómo se hace esto? Recursos recaudados menos gastos comprometidos. Y ahora veamos que son gastos comprometidos. En Nación recién veíamos, fíjense, que eran gastos devengados, menos gastos devengados. Acá estamos hablando de gastos comprometidos. Y esto nos va a dar igual a un superávit o déficit presupuestario. ¿Sí? Cumplida la vigencia de la ley de presupuesto, pero el cierre de cuenta, y hay un periodo complementario donde vamos a terminar respecto a los registros contables, en donde todas las entidades y jurisdicciones que conforman el sector público provincial terminan de mandar la información a la Contraloría de la provincia para que, y a la Dirección de Presupuesto para que se proceda a la clausura del ejercicio. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, la policía de la provincia tiene que terminar de esperar qué es lo que le mandan las diferentes, las diferentes eh, comisarías de los gastos que ellos efectuaron, o lo que sucede en el interior, lo que sucede en el interior para proceder al cierre de su ejercicio presupuestario y luego mandarlo a la provincia. ¿Sí? Entonces, por eso siempre hay un periodo complementario, que es lo que hablamos acá, de los registros contables. Al igual que en Nación, los créditos no afectados, pero por compromisos, porque acá el gasto se considera en el momento del comprometido, al 31 del 12 no tienen valor ni efecto alguno. Esto nos dice la Ley de Contabilidad en su artículo 2. Créditos presupuestarios no utilizados caducan, o sea que ya no tienen vigencia y tienen que volverse a afectar los ejercicios del año, los créditos presupuestarios del año siguiente. Con posterioridad al 31 del 12, no se puede los compromisos ni mandar a pagar gastos con cargo a este ejercicio. Sí se siguen ejecutando compromisos y se mandan a pagar gastos, pero con cargo al ejercicio siguiente. El artículo 15 de la Ley de Contabilidad, que no se pueden comprometer nuevos gastos sin crédito disponible, ¿no? Y tampoco se pueden liquidar gastos sin compromisos contraídos. Esto está en el artículo 15 y en el artículo 18 de la Ley de Contabilidad de la provincia. Ustedes tienen que tenerla, tienen que imprimirla, al igual que la Ley 2456, porque hace a la necesidad de, bueno, de ir conociendo toda la normativa. También, chicos, la profe Guerrero les está reclamando que no está llevando los clasificadores presupuestarios. Tienen un clasificador muy resumido y ese es lo que tienen que hacer y se necesita para entender lo que son las cuentas que manejamos, las cuentas que principalmente estamos manejando. Bueno, habrá que precisar el monto del gasto en dicho periodo y los recursos con que fueron atendidos, ¿sí? Y se va a determinar el resultado del ejercicio. Y las órdenes de pago caducan al año de su entrada en la tesorería, eso establece el artículo 19. O sea, que al año que ingresan en la tesorería una orden de pago va a caducar, ¿sí? O sea, una orden de pago que está para que se pague algún proveedor y entra, supongamos, el 30 de octubre, y la misma no fue reclamada, esa orden de pago caduca. Son lo que esto establece el artículo 19 de la ley. No quiere decir que el proveedor va a perder su derecho. No, 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 no. Esto significa que caducan y que tienen que volver a efectuar el trámite para que sean incluidas en una nueva orden de pago.
Bueno, dice, en la provincia, al estar trabajando aún con los compromisos, vamos a tener lo que se llaman los residuos pasivos. Los residuos pasivos son aquellos que son los residuos pasivos que no fueron incluidos conforme lo establece el artículo 20 de la Ley de Contabilidad, constituyen erogaciones que no fueron incluidas en órdenes de pago, ¿sí? Que no fueron incluidas en órdenes de pago. Esto es lo que en la provincia se le llama residuos pasivos. O sea, gastos comprometidos y no mandados a pagar el 31 del 12 constituyen residuos pasivos. Son erogaciones constituidas en residuos pasivos liquidadas, ¿sí? Incluidas en orden de pago con cargo a residuos pasivos del ejercicio anterior, ¿sí? Erogaciones no liquidadas, incluidas en orden de pago en el año siguiente al cierre del ejercicio en que tales residuos pasivos fueron constituidos, quedan perimidas. O sea, que si se constituye un residuo pasivo y ese residuo pasivo hasta el 31 del 12 del ejercicio anterior no fue ejecutado, o sea que no se han provisto los bienes, por lo tanto no se han mandado a pagar, esto es lo que nosotros le vamos a dar por llamar residuos pasivos perimidos, ¿sí? Y luego los gastos mandados a pagar no pagados al 31 del 12 van a constituir deuda exigible. Mandados a pagar y no pagados son deuda exigible. ¿Y qué es la economía de inversión? Estos son los resultados que ustedes los van a terminar, los van a ver bien ahora que hagan el trabajo práctico número 6. Así lo van a ver bien, que son los gastos mandados a pagar y no pagados en deuda exigible, ¿sí? Y la economía de inversión van a ser los créditos autorizados y que no fueron comprometidos. Bueno, el resultado presupuestario, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Contabilidad, van a ser los recursos recaudados menos los gastos comprometidos. Y vamos a tener un déficit o un superávit presupuestario. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Tanto en provincia como en nación, digamos, al 31 del 12 en nación y en provincia, se opera la clausura del ejercicio. Los créditos presupuestarios no utilizados caducan tanto en nación como en provincia, o sea que ya, supongamos, un crédito presupuestario que se generó para algo, para la compra de un bien de uso, y ese bien de uso no fue comprado, caduca. Y al año siguiente, si aparece en la nueva ley de presupuesto, se lo podrá comprar. Y si no está en la nueva ley de presupuesto, no se puede comprar ese bien de uso, ¿sí? Porque no se ejecutó en el año en el que correspondía. Dice, 100 pesos en órdenes de compra por equipamiento no recibido al 31 de los del año X, se afectará 100 pesos no, en órdenes de compra por equipamiento que no fue recibido al 31 del 12, que no fue recibido, pero sí se ejecutó, ¿sí? Ya no fue recibido, ya está incluido en la orden de compra. O sea que ya está el gasto comprometido, pero no está recibido, se afectará al próximo ejercicio. Se afectará al próximo ejercicio. O sea, se va a devengar y se va a incluir en la orden de compra en el próximo ejercicio en la nación, ¿sí? Y en la provincia, bueno, en la nación pasa eso, sí. Una deuda exigible de gastos devengados menos, la deuda exigible va a ser igual a los gastos devengados menos los gastos pagados, ¿sí? Esto va a suceder en la nación porque el gasto se lo toma por el momento del devengado. Si fuera en la provincia, estaríamos hablando de los gastos incluidos en orden de pago, menos los gastos pagados va a ser la deuda exigible. Supongamos 100 pesos en equipamiento no entregado por el proveedor al 31 del 12, van a estar incluidos en residuos pasivos. Se reciben y se cancelan en el año X+1 con cargo a residuos pasivos del ejercicio anterior y es una deuda contingente, lo que se le ha dado por llamar en la provincia como deuda contingente. Nos dice que precisar el monto del gasto en dicho periodo de recursos con que fueron atendidos. Bueno, esta es una situación que se nos va a dar tanto en nación como en provincia, que eso es para el cierre del ejercicio. ¿Para qué sirve el cierre del ejercicio? El cierre del ejercicio sirve para precisar el monto
sirve para precisar el monto del gasto y el recurso con que ellos mismos fueron atendidos. Con posterioridad al 31 del 12, no podrán comprometerse ni devengarse gastos con cargo a este ejercicio, eso lo vimos hace un rato, y la deuda exigible va a ser gastos mandados a pagar y no pagados, esto va a ser en la provincia. Los gastos que se mandaron a pagar y no fueron pagados, esto va a corresponder a los gastos en la provincia. Chicos, hasta acá estamos terminando de ver todo lo que son lo que es la clausura o cierre del ejercicio, tanto en Nación como en la provincia. Si que tienen alguna duda, me la comentan, y si no, todo esto se les va a terminar van a terminar de entender cuando vean los ejercicios prácticos, ¿sí? Porque pasamos ahora a lo que es el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que es una nueva forma, es un estado contable, ¿sí? Bueno, ¿qué es el esquema ahorro, inversión, financiamiento? Es un esquema que se confecciona con la clasificación económica de recursos y con la clasificación económica de los gastos. Va a ser una cuenta o un estado que reúne a todos los flujos de ingresos y gastos en un periodo determinado. No necesariamente es para el ejercicio financiero, se puede hacer mensualmente, trimestralmente, semestralmente, de acuerdo a qué es a lo que el funcionario necesita, la información que el funcionario o que la persona que lo realiza quiere conocer, ¿sí? Dice, la estructura tiene que ver con la clasificación económica de recursos y gastos, permitiendo determinar diferentes resultados y el análisis del impacto económico de la gestión gubernamental. Esto es el impacto económico. Esto nos sirve para saber cómo están impactando las políticas gubernamentales. Eso es lo que se quiere medir. Y esto lo utilizan mucho los economistas que estudian que trabajan con lo que es el Producto Bruto Interno, que nosotros trabajamos más con otro tipo de esquemas de gastos y de recursos, pero bueno, sirve para conocer el impacto y se utiliza para el entronque de cuentas nacionales, también se utiliza en los esquemas de tesorería, para la determinación de las cuotas de compromiso y las cuotas de devengado, ¿sí? Bueno, se realiza en distintos momentos, en la formulación, en la ejecución y en el cierre del ejercicio. Es una importante herramienta de gestión financiera, con base caja de los recursos percibidos y de los gastos pagados, ¿sí? O sea, de la gestión financiera, es una muy buena herramienta. Y tiene que ver, relaciona los resultados financieros con la fuente financiera y aplicaciones financieras. Y vamos a saber si es que tenemos un superávit fiscal de ello para saber en qué se va a aplicar, un déficit fiscal, cómo se financiará. Y se van a buscar las fuentes financieras, cómo se va a financiar y comenzar a buscar cuáles son las fuentes financieras más convenientes, ¿sí? Más convenientes. Bueno, va a surgir este esquema, vamos a tener lo que vamos a llamar gastos sobre la línea y bajo la línea. Sobre la línea son los recursos como los gastos, en las cuales parten de decisiones que son endógenas del Estado. El Estado las puede manejar, resultado de políticas públicas del Estado. En cambio, bajo la línea ya tiene que ver tiene que ver con negociaciones que parten del manejo que se hace de las relaciones con terceros, de los bancos o las relaciones que existan, los productos de las negociaciones que se hagan
y de las imposiciones que hagan terceros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos sobre la línea? O sea, son relaciones exógenas del Estado. Los ingresos corrientes, los gastos corrientes, vamos a tener que ver, vamos a obtener lo que es un resultado económico. Luego vamos a tener los ingresos de capital menos los gastos de capital, y luego vamos a sumar lo que son esto es el resultado de la cuenta capital, ¿sí? Y luego vamos a tener los ingresos totales, vamos a relacionar los totales de los ingresos menos los totales de los gastos, y vamos a obtener lo que se llama el resultado final. Y acá para arriba, como les digo, es sobre la línea. Vamos a hablar de una línea de explotación, y esta se tiene que espejar con lo que es el resultado del manejo de las cuentas de financiamiento. Las cuentas de financiamiento son el resultado de las fuentes financieras versus las aplicaciones financieras. Las fuentes financieras tienen que ver cuando ingresa fondo y las aplicaciones financieras cuando salen fondos, ¿sí? Y acá vamos a hablar del financiamiento neto. Y luego vamos a tener por último de todo, el resultado final, que es el resultado financiero menos el financiamiento neto. El resultado financiero de este resultado financiero que tenemos aquí el resultado financiero, menos la relación entre estos dos, las fuentes menos las aplicaciones, este es el financiamiento neto, o lo que sucede bajo de la línea de explotación. Acá lo vemos en el cuadrito, y es un cuadro que sacamos de la fuente sacamos el efecto espejo de las ceras, en la que en los ingresos totales vamos a tener la regla de oro, y aquí tenemos la línea esta de explotación, que es una línea imaginaria que limita las acciones endógenas del Estado versus las acciones exógenas del Estado. Dice, sobre la línea transacciones que se realizan con objetivos de política y que emanan del poder del imperio del Estado, decisiones endógenas del Estado. Y estas son, bajo la línea, resultado de la negociación y son generadas por decisiones exógenas. Yo cuando voy a ir a plata prestada a un banco, no le voy a exigir al banco cuál es la tasa de interés ni el periodo por el cual me lo va a prestar. Eso es un resultado de decisiones exógenas y de la capacidad de negociación que tenga. Pero siempre van a primar las relaciones de los terceros. Entonces, digamos que es una línea de explotación. Todo lo que sucede arriba de la línea más, está en el libro de trasera, a donde se puede verificar todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que compone el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Ahorro. Hablamos de cuenta corriente, ingresos y gastos corrientes, ¿sí? Inversión, ingresos y gastos de capital. Y financiamiento es cuenta financiamiento, fuentes financieras y aplicaciones financieras. Entonces, primero resulta la cuenta corriente, ingresos corrientes versus gastos corrientes, cuenta de capital, recursos de capital versus gastos de capital, y cuenta de financiamiento, fuentes financieras versus aplicaciones financieras. Acá hablamos de recursos, que es cuando entra dinero, sea por el motivo que sea, ya les he dicho, estos son los ingresos más genuinos, los corrientes, que cuando hay una venta de bienes y servicios, la administración pública, los ingresos tributarios, rentas rentas de la propiedad cuando hay algún alquiler, y los recursos de capital, cuando se van a vender los recursos propios de capital, cuando se vende algún bien, cuando hay una transferencia de capital, cuando se ingresa un fondo, una transferencia que no tiene contraprestación para la compra del bien de capital, o cuando hay una inversión financiera o una contribución figurativa.
Y las fuentes de financiamiento es cuando vamos esencialmente a tomar algún préstamo, ¿sí? Los gastos es cuando sale plata, ya sea gastos de consumo, remuneración, recursos de rentas de la propiedad, préstamos, cuando se pagan intereses, o gastos de capital cuando está la inversión real directa. Una inversión real directa es cuando se está ejecutando una construcción, por ejemplo, transferencias de capital, una inversión financiera o gastos figurativos, ¿sí? O gastos figurativos. Y las aplicaciones financieras es cuando hay una disminución, cuando se paga una deuda, ¿sí? Cuando se paga una deuda. Esto tiene que ver especialmente con esto, así se componen los tres ítems del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Veamos algunos ejemplitos. Tenemos ingresos y gastos corrientes, esto tiene que ver con la cuenta corriente. Ingresos y gastos de capital, esto tiene que ver con la cuenta de capital. Ingresos tributarios, tiene que ver con la cuenta corriente. Recursos propios de capital, tiene que ver con la cuenta capital. Gastos operativos, tiene que ver con la cuenta corriente. Fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras, tiene que ver con la cuenta de financiamiento. Cuando tenemos una inversión, porque se compra un bien de capital o porque se compran acciones de una empresa, esto tiene que ver con la cuenta de capital. Amortización de deuda y disminución de otros pasivos tiene que ver con las aplicaciones financieras que está dentro de lo que es la cuenta de financiación. Análisis de la cuenta corriente. Esto es para obtener diferentes resultados, ¿sí? Los diferentes resultados que vamos a tener que nos va a servir, que nos tiene que servir para algo. Vamos a tener los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, nos va a dar igual al resultado económico. Este resultado económico puede ser positivo o negativo. Positivo es cuando se produce un ahorro y negativo cuando hubo un desahorro. Este ahorro lo podemos utilizar para hacer inversiones en gastos de capital o para pagar deuda, ¿sí? Bueno, el análisis de la cuenta de capital, vamos a tener los ingresos de capital menos los gastos de capital. Esto nos va a dar igual al resultado de la cuenta de capital. Va a ser positivo, vamos a tener más ingresos, es más alto los ingresos y los gastos son más bajos, quiere decir que hubo desinversión. ¿Desinversión por qué? Porque se vendieron más bienes de capital y esa plata no se la reinvirtió en gastos de capital, ¿sí? Esto pasó mucho en el gobierno de Menem. En el gobierno de Menem, cuando se vendieron las grandes empresas y donde hubo, bueno, muchos ingresos de capital y esos no se los capitalizó, o sea, no se compraron, se vendieron, ¿sí? Se vendieron y con eso se fue a cubrir gastos corrientes. Y es negativo cuando hay inversión, cuando cuando los ingresos de capital son menos que los gastos, implica que hay una inversión, ¿sí? Gastos de capital son mayores a los ingresos de capital. Entonces hubo una importante inversión. El análisis de la cuenta de financiamiento, la fuente financiera, la fuente financiera es cuando ingresa plata. Ya sé que esa plata ingrese porque hay un pedido de una deuda, a corto o a largo plazo. Menos las aplicaciones financieras que nosotros estamos, cuando el Estado está pagando deuda que viene de periodos anteriores, ¿sí? O bueno, también puede haber deudas a corto plazo que son este periodo. Entonces vamos a hablar de las aplicaciones financieras. Y esto nos va a dar igual al resultado del financiamiento o endeudamiento neto. Es positivo cuando las fuentes son mayores que las aplicaciones. Entonces hay un mayor endeudamiento. Y ahí es negativo cuando hay desendeudamiento, cuando las aplicaciones financieras son mayores que las fuentes.
Bueno, resultados de desarrollo, los resultados de algunos ejemplos, ¿no? Hay desarrollo cuando los ingresos corrientes son menos los gastos corrientes, por ejemplo, 50 pesos de ingresos corrientes y 150 de gastos corrientes, vamos a tener un resultado negativo de 100 pesos, de menos 100 pesos, perdón. Va a haber superávit cuando la cuenta corriente más la cuenta capital, chicos, una cosa es el desarrollo, otra cosa es el superávit. Superávit es el resultado de suma del resultado de la cuenta corriente más la cuenta capital. O sea, el total de los recursos corrientes más los recursos del capital menos los gastos corrientes menos los gastos de capital. Esto va a ser 100, por ejemplo, 100 más 50, el resultado de la cuenta corriente de 100 más el de la cuenta capital de 50, nos va a dar igual a 150 pesos, entonces va a haber superado. Y también, cuando nosotros tenemos un resultado financiero, supongamos de 50 pesos, esto va a implicar que hay superávit, ¿sí? En general, si el resultado financiero de 50 pesos es positivo, es cuando lo importante es que esto sea como consecuencia de que los ingresos corrientes sean de los gastos corrientes y a los positivos, entonces vamos a tener un resultado financiero de positivo de 50 pesos. Cuando el ahorro más los ingresos de capital menos gastos de capital, supongamos, vas a ver 50 pesos de desahorro más 10 pesos de ingresos de capital menos 30 pesos de gastos de capital, esto va a ser igual a menos 70 pesos. Esto implica que hay un déficit financiero, ¿sí? Cuando las fuentes financieras menos las aplicaciones financieras, tenemos menos 10 de fuente, acá está habiendo lo que se llama desendeudamiento. ¿Por qué? Porque estamos teniendo menos plata de lo que estamos pagando. Y por último tenemos que los ingresos de capital menos los gastos de capital tenemos igual a 20 menos 40. Y esto nos va a dar menos 20 pesos, esto va a haber un desendeudamiento, ¿sí? Chicos, si tienen alguna duda, me paran y me preguntan, que no tengo problema en contestar. Esto, ¿cuáles son los propósitos de los diferentes resultados? En el trabajo práctico también lo tienen a esto, y acá ya se lo estamos dando, que es el resultado económico sobre la línea, puede ser ahorro o desahorro, que es la terminología oficial, y tiene que, ¿cómo se calcula? Se calcula de comparar los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. ¿Y cuál es el propósito que tiene obtener este resultado? Porque se obtiene con un objetivo. El objetivo es indicar la capacidad que tiene el gobierno para atender sus gastos corrientes o habituales con los ingresos corrientes originados fundamentalmente en el ejercicio de sus potestades tributarias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Medir el resultado de las decisiones endógenas en función de las políticas. En función de las políticas, o sea, cuáles son las decisiones que tiene el Estado en función de las políticas públicas que está aplicando, ¿sí? Las políticas públicas, tanto de recursos como de gasto. O sea, comparar todo lo que son, estamos comparando, les estamos mostrando lo que es a nivel nacional. Sacamos una copia del boletín oficial, donde tenemos aquí el sector público base caja del mes de febrero, del esquema de inversión financiamiento, donde tenemos acá los ingresos corrientes versus los gastos corrientes, para obtener resultados económicos, o sea, comparar todos los ingresos corrientes versus los gastos. Y con esto, yo voy a financiar todo esto, ¿sí? Y si es que hubo un ahorro o un desahorro, ¿sí? Acá tenemos los resultados que en el Tesoro Nacional que hubo un desahorro, ¿sí?
En los recursos afectados hubo un ahorro, en los organismos desconcentrados hubo un desahorro, en la institución de seguridad social hubo un ahorro. Bueno, estos tenemos en los totales, que en general hubo un ahorro. Acá también tenemos los fondos fiduciarios y el monto total nos va a dar que hubo un resultado positivo de 418 millones de pesos. Esto, o sea, lo que acabamos de ver, lo estamos viendo acá en números. Ahora entramos a lo que es el resultado financiero. El resultado financiero es el convencional o sobre la línea que estamos hablando, y esto nos va a dar un déficit o un superávit. Y surge de comparar los ingresos corrientes y de capital menos los gastos corrientes y de capital. ¿Sí? O sea, sumamos los ingresos corrientes y los ingresos de capital, y a esto le vamos a restar lo que son los gastos corrientes y los gastos de capital, y nos va a dar si hubo superávit o déficit. ¿Y qué es lo que cuál es el propósito que tiene obtener un resultado financiero? Y dice que nos va a indicar la capacidad que tiene el gobierno para atender sus gastos corrientes y de capital con los ingresos corrientes provenientes de sus facultades de imposición y en la decisión de enajenar sus activos reales o financieros. ¿Sí? Y muestra la capacidad de autofinanciamiento del gobierno. ¿Cómo se autofinancia? Si es que este es positivo o si es negativo. Bueno, se puede financiar o no se puede financiar con los recursos, y si no, tiene que recurrir a lo que es el mercado de capital. Acá tenemos, fíjense en los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, aquí tenemos el monto total, ¿sí? En verde tenemos los recursos de capital menos los gastos de capital, nos da el resultado de la cuenta capital. Acá hubo 0, 0, 0 de recursos, no se vendió nada, bueno, casi se vendió, en los organismos descentralizados se vendió algo, nos va a dar 9,1, pero en general hubo una buena política porque no hubo una descapitalización. O sea, con lo verde que tenemos acá, con esto financió esto, ¿sí? Así obtenemos resultado financiero. Bueno, ¿qué es el resultado económico y financiero primario? El resultado económico y financiero primario le vamos a detraer los intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque los intereses se supone que provienen de decisiones de endeudamiento de periodos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata de medir la gestión que está teniendo este gobierno, ya sea a nivel nacional o provincial, con las políticas implementadas en la actualidad. Entonces, el resultado económico primario sobre la línea, es el resultado económico excluyendo de los gastos corrientes los importes correspondientes a intereses de la deuda, ¿sí? Y el resultado financiero primario sobre la línea, estamos hablando, es el resultado financiero excluyendo de los gastos corrientes los importes correspondientes a intereses de la deuda, ¿sí? En ambos casos es lo mismo, pero uno ya obtenido el resultado económico y el otro ya una vez que obtenemos el resultado financiero. ¿Y qué es lo que dice las CERAS? Dice que el propósito es permitir el análisis de las políticas actuales separando el impacto de arrastre acumulado de los intereses por decisiones de endeudamiento en periodos anteriores. Acá tenemos, en el ejercicio 2024, aquí tenemos, fíjense, de acuerdo a la información oficial, en el primer mes del año 2024, el sector público nacional registra un superávit primario de 2.210.746 millones y un superávit financiero de 518 millones. Acá tenemos el superávit primario, el superávit primario. Acá tenemos los intereses netos y el resultado financiero, ¿sí? Dice, la eliminación del déficit estuvo relacionado con una caída en los gastos que se redujeron
en 10,9 en enero último, según un análisis de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, que está SAP. Dice, si le esta noticia, podría mirar el esquema de inversión financiamiento de la página 24 de la Oficina Nacional de Presupuesto, y dice la nota que hubo un superávit primario sin intereses de la deuda, ¿sí? Este es el superávit primario, no están incluidos los intereses de la deuda. Acá ya le detraemos los intereses de la deuda y el superávit, el resultado financiero, se va a los 518. El resultado financiero a seca, no primario, será menor porque contempla el efecto de los intereses. Ya los contempla los efectos de los intereses. Puede verse el impacto de los intereses de la deuda de 1.492.338 millones de pesos. ¿Sí? Esto es lo que habla tanto el presidente Milei acerca de que se están obteniendo un resultado superávit primario, ¿sí? El objetivo era obtener y después un superávit financiero, ¿sí? Bueno, aquí en el resultado financiero, veamos, por ejemplo, acá está el resultado primario de 1.232.000 más menos 894, nos da el resultado financiero de 338 millones. Aquí está. Lo tienen acá, lo tienen así. Resultado de la cuenta de financiamiento, necesidad de financiamiento bajo de la línea y administración de la liquidez. Bueno, o sea, cuando nosotros nos vamos acá a lo que son las fuentes financieras, aquí, fíjense, hicimos el análisis de la cuenta corriente, hicimos el análisis de la cuenta capital y ahora vamos a ver lo que es el análisis de la cuenta de financiamiento. ¿Sí? Acá. Fíjense, esto, que lo tenemos para acá abajo, ¿sí? Esto. Sobre de la línea, ahora vamos a ir a lo que es bajo de la línea. Vimos que tenemos lo que es el resultado financiero y ahora veamos qué es la relación esta entre las aplicaciones y las fuentes financieras. De las fuentes y las aplicaciones. Esto. ¿Qué es el resultado de la cuenta financiera? Bueno, ¿qué fuentes financieras menos las aplicaciones? Dice, medir el resultado de la gestión de la liquidez o del financiamiento. Decisiones exógenas, en las cuales debe contarse con una aceptación a partir de un proceso de negociación por parte de los acreedores. ¿Sí? Hay que negociar, sí, que nos amplían los plazos, cuáles son los montos que nos dan, cuáles son las tasas que nos dan. Estos movimientos son propios de las fronteras de crédito público y fuentes financieras a largo plazo. O sea que esto ya no lo vamos a estudiar en el sistema de tesorería, sino cuando veamos lo que es cuando veamos lo que es el sistema de crédito público. ¿Sí? El resultado, esto lo veíamos en el resultado de la cuenta de financiamiento y ahora vamos a ver el resultado total. El resultado final del ejercicio es el resultado general, sobre y bajo la línea. Esto vamos a ver lo que es los ingresos corrientes, los ingresos de capital y la fuente financiera, menos los gastos corrientes de capital y aplicaciones financieras. Mostrar el resultado de todas las transacciones realizadas por el sector, tanto sobre como bajo la línea, incluyendo las decisiones sobre el financiamiento a largo plazo. Esto que estamos viendo, el resultado final, en general nos tiene que dar cero. ¿Sí? Cuando veamos el ejercicio práctico, lo vamos a ver por qué es así. Bueno, chicos, acá terminamos con lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan al principio? Que yo les dije que vamos a ver esto. Ya vimos lo que es el cierre o clausura, aspectos básicos y conceptos de las características del esquema de inversión y financiamiento,
y el significado, los componentes del esquema, el significado de los resultados. Ahora vamos a ver la relación de este esquema con la contabilidad. Acá, la relación de presupuesto versus contabilidad. De las cuentas patrimoniales y de las cuentas patrimoniales versus las cuentas presupuestarias. Las cuentas patrimoniales nosotros ya sabemos que están compuestas por el activo corriente, el activo y el pasivo. Activo más pasivo más el patrimonio neto nos va a dar igual al activo, ¿sí? Y luego vamos a tener las cuentas de resultados, que tienen que ver con los gastos y los recursos, que están acá, insertas en lo que es el patrimonio neto. Bueno, la clasificación presupuestaria tiene que ver en la combinación de dos clasificadores primarios, ¿sí? Para obtener esto, la combinación con la contabilidad, ¿sí? El institucional por rubro de recursos y el de gastos por objeto. También vamos a ver las fuentes de financiamiento, también por ubicación geográfica, también por tipo de moneda, también por carácter económico de recursos y gastos y también por fuente de función. Empecemos a ver la relación del presupuesto versus la de la contabilidad. Las cuentas de resultado, de recursos y gastos, las cuentas del ahorro, de la cuenta ahorro, tiene que ver con la cuenta corriente. ¿Por qué? Acá lo que son gastos tiene una relación directa en la contabilidad con lo que son gastos. Gastos implica sueldo, factura de gas, de luz, de teléfono y subsidio, y tiene que ver nosotros, ¿eso dónde lo imputamos? Esto lo vamos a imputar en la cuenta corriente en gastos, ¿sí? En gastos. La cuenta de resultado lo imputamos, lo tenemos acá, en el AIF lo tenemos aquí, en gastos, sueldos básicos, intereses, transferencias. En el estado de resultados, los ingresos, ¿qué son? Impuesto a las ganancias, impuesto a bienes personales, impuesto al cheque, alquileres cobrados, impuestos, tasas, rentas y transferencias, vamos a colocar acá, en el esquema de los ingresos. O sea, en la contabilidad y su relación con el AIF, con el ahorro. Ahora veamos esto de la cuenta capital. La cuenta capital va a tener su relación directa cuando son gastos, activos no corrientes o activos corrientes. Cuando aumenta el activo, cuando aumenta el activo, va a haber un gasto en la cuenta capital, ¿sí? Acá lo vamos a tener en el debe y acá, ya sea corrientes o no corrientes, lo vamos a tener aquí. Bueno, no, perdón, acá los activos corrientes no, perdón, es los activos no corrientes. Los activos corrientes, nosotros acá utilizamos lo que son la cuenta de cobranza, de caja y de banco. De caja, sí, efectivo y banco. Acá entonces tiene que ver esto con los activos no corrientes. Esto es la relación aquí con ¿cómo se llama? Acá, con las cuentas patrimoniales. Dice, activo no corriente, aumento de bienes de uso en el debe, compro computadoras, compro maquinaria. ¿Sí? Entonces, va en gastos de la cuenta capital, porque yo les expliqué varias veces que en presupuesto vamos a imputar acá, en gastos, todo lo que sea salida del fondo. ¿Sí? Y si acá lo tenemos que activar. Y luego, activo no corriente, vendo computadoras, vendo maquinaria, entonces hay una disminución del activo no corriente. Entonces, esto va a generar un ingreso acá en lo que es la cuenta capital. Entonces, la cuenta capital, tiene que ver con los activos no corrientes, tanto en el debe como en el haber. La cuenta de financiamiento. La cuenta de financiamiento, esto en la contabilidad. ¿Cuál es la relación? Vamos a tener aplicaciones financieras, o sea, que va a salir plata en una aplicación financiera para pagar un activo no corriente
no corriente, o también va a salir plata para pagar un activo no corriente o un activo corriente, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces sale plata para pago a proveedores, por ejemplo, para amortizar una deuda o para un pago a proveedores, ¿sí? Y vamos a tener fondos de inversiones también, créditos y deuda, ¿sí? Entonces, va a haber una disminución de caja o banco por salida de fondos en el haber o en el pasivo corriente, disminución de pasivos por pago de deudas en el débito, ¿sí? Acá, cuando estoy pagando en aplicaciones financieras, disminuye el saldo de la cuenta. Va a disminuir, porque tiene un correlato esto en el activo corriente, y en el pasivo corriente. Acá porque pago, disminuye el saldo de la cuenta. Y acá porque pago a proveedores o porque amortizo la deuda. Ahora, veamos la relación con las fuentes financieras. Con las fuentes financieras dice, aumenta el saldo de caja o banco por ingresos por préstamo, ¿sí? Ingresos por préstamo nos aumenta acá, nos aumenta en el activo corriente. ¿Por qué? Porque entra plata. Pero esto también implica un aumento del pasivo no corriente porque estoy tomando un préstamo, ¿sí? Que puede ser a corto plazo, entonces es un pasivo no corriente. A corto plazo es un pasivo corriente y cuando yo tomo un préstamo a largo plazo, va a ser un incremento de pasivo corriente. Bueno, y también cuando, claro, tomo préstamo e ingresa, sube el saldo de acá. Y nos endeudamos en cuenta corriente con proveedores. Entonces, también acá va a haber un incremento en el pasivo. Y vamos a tener un incremento porque estoy tomando también un incremento en el activo, porque ingresan los proveedores con cuentas a pagar, ¿sí? Con cuentas a cobrar, perdón. Entonces, endeudo en cuenta corriente con los proveedores. Veamos unos ejemplitos. Aquí, por ejemplo, la cuenta corriente. La cuenta en los estados contables y su vinculación, por ejemplo. Pago de alquileres de la oficina de la Casa de la Cultura. Esto tiene que ir una relación directa con el estado de resultados de los estados contables. Aumento del activo no corriente, compra de un inmueble, entonces esto tiene que ver con los estados de presupuesto, ¿sí? Cobro de actividades económicas, estado de resultados. El resultado de la cuenta corriente tiene que ver con el estado de resultado. Disminución de los activos no corrientes, subasta de patrulleros en desuso, tiene que ver con los estados de situación patrimonial, y aumento del pasivo corriente, sube la deuda con proveedores, no se pagan facturas, por ejemplo el SAPEL del servicio penitenciario. Esto tiene que ver con la cuenta de financiamiento. Chicos, acá termina la clase. Si tienen alguna duda me preguntan. Tienen aquí de dónde van a obtener el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Tiene que ver con la ley, el artículo 24.155, acá está 24.156, perdón. Acá está todo lo que es la parte de presupuesto, la ley de contabilidad, las eras, Achabayán y DP. ¿Sí? Todos los libros de eso se verificaron las profesoras que están en la biblioteca, así que lo pueden pedir. Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta. Usted hace un rato había dicho de que puede ser que en Nación, o sea, por ejemplo, nosotros, yo trabajo acá en la UNSA, y cuando nosotros hacemos el cierre del ejercicio, no nos dejan dejar nada, digamos,
pendiente ni de pago, ni comprometido, ni nada. Nos hacen volver necesariamente todo hacia atrás, no nos dejan estar en ninguna etapa, ni siquiera en la del compromiso. ¿Por qué será en ese caso así? Porque usted nos había dicho que nació, puede ser que sea hasta el compromiso. No, los gastos comprometidos, los gastos que se pueden comprometer gastos, se pueden, está permitido por la ley 2456, pero no se devengan los gastos. ¿Saben lo que es el compromiso? Claro. ¿Saben lo que es el compromiso? Sí. El compromiso es cuando se firma un contrato de alquiler. El contrato de alquiler, un contrato de alquiler lo vamos a firmar, supongamos, el 30 de junio y tiene vigencia un año. Tiene vigencia un año. Entonces, está comprometido. Está la partida comprometida. Se compromete, pero es como una suerte de una afectación preventiva. Pero se va a devengar recién cuando transcurre ese mes. Cuando sea el transcurso del mes. O sea, yo voy a ir devengando el gasto del 30 de junio, voy a ir al 31 de julio. El 31 de julio, yo utilicé el inmueble hasta el 31 de julio. Entonces, ahí devengo el gasto. Entonces, vamos a cerrar el ejercicio al 31 de diciembre, devengando esos 6 meses. Se devengan esos 6 meses y es el gasto que se lo considera ejecutado en ese momento. Pero el compromiso yo lo tengo, porque al contrato lo firmé por un año. Entonces, comienzo el 1 de enero con un gasto ya comprometido, pero con una cierta afectación preventiva. Nada más, un gasto ya comprometido, porque bueno, hay que necesariamente, los contratos, tenemos un contrato por 6 meses hasta el cierre del ejercicio. Claro, no, sí, en ese caso, digamos, sí, porque ya está comprometido, digamos, ya venía, era un compromiso del ejercicio anterior en este caso, porque ya estábamos al cierre, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, si nosotros, no sé, tenemos que hacer un adelanto a alguna persona o una liquidación de un viático, no nos permiten dejar ni siquiera hasta la etapa del preventivo, digamos, nada. O sea, si hay algo como que, por ejemplo, está pendiente de pago o pendiente del devengamiento, una cosa así, nos hacen volver necesariamente atrás. No en todos los casos, no, obviamente. Por ejemplo, en ese, no, porque ya es algo que ya está firmado, no podemos anular el contrato y volver a firmar de nuevo, digamos. Sí. Pero, ¿por qué no se podría en los otros casos, digamos? Porque se puede, lo que pasa. Sí, yo entiendo tu pregunta, ¿a dónde vos estás apuntando? Sí se puede, pero por una cuestión de, digamos, de la gente que trabaja en el área de contabilidad, les resulta más sencillo, bueno, cerremos las cuentas y lo que de acá al 31 del 12 se cierra el ejercicio, se cierran las cuentas, no dejemos nada pendiente para el próximo ejercicio. Eso lo hacen por una cuestión de trabajo, de simplificar el trabajo. De simplificar el trabajo. Claro, y no quedar más enredados para el ejercicio siguiente. Es por eso de querer cerrar, querer ver cuáles son toda la cantidad bueno, ya determinamos los recursos y determinar efectivamente cuáles son los gastos, ¿sí? Y no dejar nada pendiente para el ejercicio siguiente. Porque bueno, también en algún momento se tiene que producir ese cierre. Y sí se puede, pero bueno, por una cuestión práctica, es más fácil cerrar. Tanto en lo que es de una empresa pública como en una empresa, digamos, trabajando en una empresa privada como trabajando en el sector público. Por eso es que no se hace eso. Claro, yo pensé que tal vez era por alguna cuestión en particular, digo, si está previsto en la ley, ¿por qué no se aplicaría, digamos? Es una cuestión práctica, Se hace en todas partes, ¿no? En todos los organismos se trabaja así. En todo se hace así, de simplificar los registros contables, simplificar las auditorías, ¿sí? Claro. Bueno, muchas gracias, ¿no, profe? No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos, entonces vayan a la clase práctica y vean todo lo que bueno, ya creo que van a ver el práctico número 5 o 6, ¿no? Lo que también tienen que ver ahora. Sí, 6. Sí, el 6.
Chicos, por favor, no dejen de imprimir el clasificador presupuestario. No dejen de imprimir y de tenerlo, la profesora les está pidiendo. Ya entonces ya van a estar trabajando, creo que con el 6 de ejecución presupuestaria, ¿sí? Y ahí van a terminar de ver todo lo que vemos ahora. Bueno, ya nos estamos comunicando por chat. Que tengan un buen día. Igualmente, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.